El primer panel es la flexibilidad de rutas mayoristas como factor necesario para atender la demanda, flexibilidad y colaboración, o mejor dicho, colaboración fue un tema del que se habló mucho el año pasado. Hoy esa colaboración tiene especial énfasis a la hora de dar flexibilidad para atender la demanda, tanto en términos de capacidades, latencia, redundancia. Para empezar, me gustaría preguntarle a Horacio Martínez qué rol están jugando los acuerdos de colaboración entre actores a la hora de garantizar esa flexibilidad y diversidad en las rutas. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día es una necesidad cada vez mayor que los carriers nos empecemos a trabajar en acuerdos de interoperabilidad para lograr mejores latencias. El problema a veces es la asimetría que tenés por el tamaño de los carriers. Eso es uno de los problemas que tenemos, y en la medida que agregamos más fibra, las discusiones y negociaciones entre nosotros mismos de cómo conectarnos. El segundo tema que tenemos es la necesidad ahora de llegar a los principales data centers de América Latina, porque no tenemos manera de servir a nuestros clientes si no estamos comunicados con los principales data centers, que a su vez son reservorios del contenido más interesante que podemos encontrar en la zona. Tercera posibilidad es cómo los gamers están apareciendo como quienes están cambiando el escenario porque son cada vez más demandantes. En el caso de los gamers, antes gran parte de la capacidad residía en la máquina, y hoy el problema lo estamos teniendo porque el contenido principal de un juego está residiendo en el data center, y la necesidad de comunicarnos con mucho ancho de banda con el data center se ha vuelto cada vez más importante. Me parece que marcaste 3 puntos importantes que seguramente los otros oradores van a desarrollar, y sobre alguno de ellos voy a hacer alguna pregunta. Ahora me gustaría conocer qué opina Gustavo Gandolfi, qué rol cree que ocupa el valor de la flexibilidad en la estructuración de las redes mayoristas y de los servicios que van sobre ellas. Creo que la flexibilidad es muy importante, tanto en lo comercial y en la parte técnica, ¿no? Y más para una empresa como Finel. Nosotros estamos dedicados 100% a lo que es el mercado mayorista, y los requerimientos de nuestros clientes, que son operadores y que atienden a todo el universo corporativo, son de lo más variado, ¿sí? Y creo que más allá de lo que es la cobertura, la capacidad, la diversidad de circuitos para dar protección, creo que hay muchos servicios que hoy por hoy fueron cambiando y que nosotros debemos ser capaces de soportar sobre nuestra red. Y para eso muchas veces tenemos que diseñar soluciones a medida. Sin ir más lejos, un poco hablando de la flexibilidad y la flexibilidad de nuestra red a nivel técnico, todo lo que fue el 2020 y este año también, en toda la época de pandemia, tuvimos muchísima demanda de acceso a conectividad en recursos en la nube, mucho más demanda de tránsito IP, y todo eso nos permitió poder satisfacer esa demanda, porque justamente nuestra red está construida para poder hacer ese tipo de soluciones, ¿no? Y poder adaptarse a este tipo de cambios. Nombraste recién que, digamos, veían más demanda en conexión a servicios en la nube. ¿Ves la misma tendencia que explicaba Horacio de que hay ciertas dificultades para conectarse con las data centers, los data centers importantes de la región, o no sé si dificultades, pero más demanda? ¿Ves una tendencia similar? Claro, de hecho, a ver, Chile y principalmente la zona de Quilicura, que es una de las áreas preferidas para las grandes OTTs para desarrollar su negocio, hoy por hoy están con una demanda muy grande, ¿sí?
lo mismo que Brasil. Brasil es otro lugar donde todos tenemos que llegar. Y sí, creo que es un poco lo que mencionaba Horacio, de poder hacer acuerdos de colaboración entre los carriers como para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Yo sí estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Desde el punto de vista de Lumen, yo creo que, a ver, el mercado ha entrado en una etapa ya de madurez superior, claramente superior a la que teníamos hace unos años. Los cambios también en la conducta de los usuarios y en el mercado han hecho mucho también para que de alguna manera nos veamos, digamos, obligados a ir madurando. Y a lo que me refiero con madurez es también esta apertura, ¿no? Esta apertura mayor, esta flexibilidad, porque, bueno, cuantas más rutas se necesitan para satisfacer a un mismo usuario, porque ya no estamos hablando de llegar con 2 caminos o 3 siquiera, sino que en algunos casos, como mencionaban Gustavo o Horacio, ciertos data centers a los cuales hay que llegar ya con 4 o más conexiones para que realmente el usuario se vea satisfecho. Realmente para eso hace falta mucha colaboración, o sea, lo mencionaron al principio de la presentación anterior. Yo creo que el tema de la colaboración ya ha pasado a ser algo bastante normal, que cuando hace varios años, digamos, comenzaba este tema de intercambiar rutas o de participar en proyectos de manera conjunta, resultaba quizás algo extraño, porque naturalmente, o sea, somos todos, digamos, players del mismo mercado en un punto, pero creo que se entendió muy bien entre los distintos participantes cuáles son las fortalezas de cada uno, también cuáles son las ventajas que cada uno saca de estos acuerdos, y de esa manera es que yo creo que eso está funcionando muchísimo mejor de lo que funcionaba hace 10 años, por ejemplo. Es como si fuera mucho más una filosofía de Internet que una filosofía de los viejos modos de prestar Exacto, los servicios de totalmente, telecomunicaciones. totalmente. Perdón, porque quería Dale, agregar dale. un temita. Eh, lo que personalmente veo es que el centro de gravedad, digamos, del poder de la decisión en esos acuerdos ha pasado desde la infraestructura hacia un poco más hacia el servicio, y eso es también lo que permite una apertura mayor y una participación entre, digamos, players que tienen diferentes características también. Antes era una lucha de fuerzas entre empresas de infraestructura, 100%. Y entonces ahí no dejaba demasiado lugar para el bien común entre ambas empresas, porque siempre estaban compitiendo. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de generar acuerdos entre empresas que participan de quizás distintas partes de la misma cadena de valor. Vuelve a estar en escena un término que ya tiene como 2 décadas, que era el de competencia, ¿no? Y bueno, vuelve a estar en escena quizás porque esta revolución digital acelerada por el COVID, tanto en comunicaciones como en otros aspectos tecnológicos, hace que lo que se necesita, la manera en la que se necesita aprovechar, entender e invertir en la tecnología no lo puede hacer una sola empresa, una sola persona, y la propia Exacto. transformación tampoco. Y acá me gustaría que Horacio, que siempre está innovando, pensando cosas nuevas, nos cuente, él en el evento de NPlay Conosur 2021 dio la primicia de su proyecto para conectar la Antártida, y nos gustaría saber cómo avanzan en esos estudios de factibilidad y qué posibilidades de colaboración ven, y si tenés otra premisa también la podés dar. La Antártida es un objetivo muy interesante, muy desafiante. Hemos armado un equipo que incluye un marino que fue el comandante del Irizar cuando tuvimos que rescatar al Magdalena Ollendorf, que nos agrega cada vez más problemas, porque él tuvo 50 travesías del Drake y encontró buen tiempo en una sola. O sea, uno de los desafíos mayores cuando nos larguemos a tirar el cable es que el mar es muy, muy, muy jorobado para cruzar el estrecho de Drake, y es donde se juntan el Atlántico con el Pacífico,
y posiblemente si el viento es muy fuerte, el barco tiene que discontinuar la operación, volver a puerto y volver a pescar el cable y seguir. Con lo cual se ha agravado nuestras posibilidades. Creemos que este año vamos a llegar a conectar, a cruzar el Beagle, que es bastante sencillo cuando lo comparas con el Drake, pero recién el año que viene, en la temporada de verano, vamos a poder acometer si conseguimos suficientes clientes potenciales. Lo que vemos es que todas las bases que existen en la Antártida, y hay bases de 40 países, ya están gastando unos $300.000 en comunicaciones satelitales por año y con muy poca cantidad de ancho de banda. Entonces el paraíso para los científicos sería tener suficiente ancho de banda para llegar a todas partes y que los científicos no tengan que trabajar durante todo un año y enviar todas las cosas por disco cuando termina la temporada. O sea, es muy desafiante y es muy lindo como proyecto. Lo hemos presentado en el G20, que este año está dirigido por Italia, y el proyecto gusta. Ahora hay que ver, cuando tengamos todos los números, estamos hablando, la primera cotización que nos pasaron es entre 60 y 90 millones de dólares. Vamos a tener que bajar esos números para lograr la posibilidad, pero también hay que pensar que nadie ha cruzado un lugar tan bravo para tirar fibra óptica. O sea, es un proyecto que ya nos presenta muchas dificultades. Pero bueno, la vida, como dice un amigo mío, las grandes batallas las ganaron ejércitos cansados. Entonces, no vamos a parar. Mientras tanto, no nos desquitamos con la Patagonia, que es bastante más simple. No me queda ninguna duda que además de negociar los precios van a terminar consiguiendo el financiamiento, porque el proyecto, la verdad que creo que emociona a la mayoría, ¿no? La idea de conectar la Antártida. Proyectos con propósito, ¿no? Con fines que van más allá de los negocios. Me gustaría preguntarle a Mauro, en la diversificación de rutas, ¿qué rol crees que tienen o qué impacto estos proyectos que están o que vienen de la mano de las necesidades de los players de Internet? Creo que, como finalizaba mi comentario anterior, hay un cierto balance que ha cambiado, ¿no? En quienes promueven algunos de los proyectos. Realmente lo que tiene que ver con cables submarinos, creo que ha dejado de existir la clase de proveedores como en su momento fue Global Crossing, que construía cables submarinos casi exclusivamente, y pasó digamos, a existir una variedad mucho mayor en cuanto al tipo de proveedores que se animan a participar de ese tipo de proyectos. Pero yo creo que queda expuesto en los últimos años que efectivamente las OTTs son las que están de alguna manera promoviendo la mayoría de esos proyectos, y de alguna manera terminó siendo compatible con las necesidades que tenían también el resto de los players de Internet, ¿no? Por eso vemos proyectos normalmente consorciados, con participación de distintos players. También ha ocurrido que el costo de los cables submarinos no ha bajado, digamos, demasiado, como sí bajó el precio, ¿no? de los servicios que nosotros montamos encima de esa infraestructura. Entonces eso también lo ha hecho más desafiante y ha, de alguna manera, forzado la colaboración, ¿no? Esto que vos mencionabas también antes. Así que bueno, esa creo que es la situación en la que estamos en este momento. Creo que vamos a ver, así como vimos el proyecto de Malbec entre Facebook y GlobeNet, veremos otros con ese flavor, digamos, ¿no? Con la participación de OTTs y de proveedores de Internet por partes iguales, muy probablemente. ¿Qué lugar crees que van a tener a futuro
en el negocio específico de Internet el tema del acuerdo de colaboración, específicamente en el tema de redes neutrales? Siguiendo con lo que comentaba Mauro, que estoy de acuerdo también, y dado un poco por la situación de estos últimos años, las OTTs son las que impulsaron todo el negocio y van a seguir impulsándolo, creo, ¿no? Para lo que es el tendido de cable submarino. Ahora, de acuerdo a lo que vos me consultás, a ver, nosotros creemos que el modelo de acuerdos de colaboración es lo que va a estar en el futuro, y el modelo de una red compartida es lo que va a estar en el futuro también, ¿sí? Yendo más allá de lo que es los servicios tradicionales de telecomunicaciones, que es lo que todos los que estamos aquí en este panel es lo que hacemos. Ufinet, por ejemplo, ya hace algunos años comenzó con el despliegue de redes FTTH, redes compartidas que permiten subirse a los diferentes operadores grandes, operadores chicos, a una sola infraestructura de red, ¿sí? Y a veces la construimos directamente nosotros, a veces hacemos, como en el caso de Colombia, por ejemplo, que firmamos un acuerdo con un gran operador local para hacer una construcción muy grande de FTTH en Bogotá, donde vamos a llegar a más de 2,5 millones de abonados. Con lo cual, ese tipo de colaboración va a existir, va a crecer con el pasar del tiempo, y creo que es a donde tenemos que apuntar, ¿no? Además de que ese tipo de inversión la vemos como una inversión mucho más eficiente, una inversión donde todos podamos utilizar la red, donde no haya un CAPEX inmovilizado para un porcentaje muy pequeño de ocupación dentro de la red, y que todos tiremos red al mismo tiempo, que era lo que sucedía antes. Me parece que ahora tenemos que ser un poco más eficientes en lo que vamos a desarrollar como compañías, y hacer colaboración con el resto, ¿verdad? Rodolfo pregunta, ¿qué piensan sobre las empresas de contenido CDN que tienen mucha demanda de tráfico en los ISPs y muchos no dan más que el beneficio de los clientes de tener el contenido local? Lo que vos tenés para cuando existen objetivos encontrados, como pasa con los creadores de contenido, con los transportistas de contenido, vos lo que tenés que hacer es mirar el balance de las dos compañías. Si uno mira un balance de un Disney y uno mira el balance de Telefónica, va a ver quién de los dos está ganando de la transacción. Lo que ha ocurrido con los creadores de cable de fibra submarina es que no les ha ido tan bien haciendo grandes inversiones, mientras que los contenidistas han aprovechado bastante bien el contenido que tenían almacenado algunos desde hace 100 años. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que va a tener que resolverse. No podés hacer inversiones si no tenés un retorno sobre la inversión. Entonces, llegar con una imagen a un hogar se tiene que tener como contrapartida que el que hace que la imagen llegue se lleve una porción justa de la transacción. Y la misma apertura y libertad de Internet desde el principio, cuando empezamos a ver que los contenidos son importantes, nos provoca nuevos escenarios de negociación. O sea, imagínense un partido del Paris Saint-Germain donde está jugando Messi, cómo se divide la plata que se desarrolla en ese momento. Si la tiene que llevar el club de fútbol, el que tiene los derechos de transmisión, el que transmite, o sea, es un tiempo de negociación entre todos. Entonces, las cosas llegan a un punto de equilibrio. Pero viendo que Global Crossing fue uno de los grandes inversores y terminó en dificultades, te das cuenta que es un problema abierto, y problema que no importa quién es el dueño del cable mientras llegue la imagen.
no es lo mismo que cuando yo quiero ver una imagen en particular y el dueño de esa imagen tiene muchas más ventajas. Estoy de acuerdo con lo que comenta Horacio, hay un desbalance, claramente. Los proveedores los generadores de contenido, si no fuesen por quienes llevamos los cables, el contenido a través de los cables y llegamos a las casas de la gente que lo va a consumir, tampoco podrían estar vendiéndolos, ¿no? De hecho, cada vez hay mayor demanda de capacidad, de calidad de servicio por los contenidos que suben, pero si no tienen los generadores de contenido, no tienen ese transporte, no llegan a ningún lado. Hoy en una red, en una casa, si ya el wireless casi que no está sirviendo, todos están buscando fibra óptica, todos están pretendiendo una conexión mejor, y más aún ahora que estamos todos trabajando desde las casas y que tanto los estudiantes como los que trabajamos, como los chicos que juegan, están todos demandando internet, que en definitiva pasa por un cable, ¿no? Un cable que puede traer Ufinet, que puede traer Sílica, que transporta Global Crossing a través de sus tendidos submarinos, y eso tal vez no se está valorando. Es verdad, no se está valorando. Me parece que los muchachos abordaron el tema de manera correcta. Creo que, o sea, lo que queda claro es que hay digamos, el costo de llevar la infraestructura a cada uno de los usuarios, digamos, no ha cambiado mayormente porque no deja de ser infraestructura, y lo que ha crecido ese mercado, digamos, de entregar ese contenido a los clientes, no ha crecido lo suficiente como para que la industria de telecomunicaciones mantenga de la misma manera que antes un share de ese mercado, un share de revenues de ese mercado. Entonces, sin ninguna duda es una negociación constante, yo creo, con quienes traen el contenido, quienes están en condiciones de entregarlo, para lograr un balance, ¿no? Porque si no, bueno, y aparte está el tema de que es un mercado cada vez más diverso, ¿no? Con diferentes tipos de players. Creo que vos en la pregunta lo mencionabas, también los proveedores de CDN son digamos, otro player más dentro de este mercado, que cada vez también hay nuevos entrantes al ámbito de Internet, y eso también genera mayor diversificación, pero eso también genera digamos, una división todavía mayor de lo que le toca a cada uno de ese ARPU, digamos. En cada etapa hay un corrimiento del player que se lleva la mayor parte del valor en la cadena de valor, pero eso no es constante, eso se va modificando.